A continuación resolveremos por el método de área de momentos un problema que nos plantea una viga prismática con una carga como se ve en la figura. Se nos pide determinar la pendiente en los apoyos y la deflexión máxima. Observando la viga nos damos cuenta que es una viga que está cargada de manera simétrica. Es decir, si yo por el punto medio de su longitud miro hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a ver que tenemos exactamente la misma carga y vamos a tener la misma reacción. El ejercicio nos pide determinar la pendiente en los apoyos, lo cual podemos apreciar que va a ser idéntica la pendiente en el apoyo A a la pendiente en el apoyo B, con la única diferencia de que van a tener sentidos diferentes, y la deflexión máxima que se va a producir en el punto C, en el centro, en la mitad de la longitud de la viga. Esto porque la carga es simétrica. Hagamos un bosquejo de la elástica. Analicemos qué pasa aquí. Nosotros podemos trazar, porque la conocemos con certeza, que la pendiente del punto C, el punto donde se produce la deflexión máxima, para la elástica va a ser 0, porque allí la elástica tiene una tangente horizontal. Entonces vamos a medir la diferencia de nivel entre los puntos A y C a partir de una tangente que pasa por C. La tangente que pasa por A va a formar un ángulo que pasa un ángulo con la tangente que pasa por C, y que nosotros a todas luces vemos que es de un valor negativo, porque es un ángulo en sentido horario. Es decir, si yo mido con respecto a C la desviación angular del punto A, va a ser igual al negativo la desviación tangencial angular entre los puntos C y A. También por esta razón, el valor de la deflexión máxima, al hacer la consideración que estamos haciendo, nos va a dar con un valor positivo, y eso veremos que se comprueba más adelante. Tal como está planteada aquí, dice el texto, la deflexión máxima, que a todas luces tiene que ser hacia abajo, porque el punto C es el que se desplaza hacia abajo, nos va a resultar positiva, ya que estamos midiendo desde la tangente horizontal que pasa por C hacia la posición de A. Tenemos pues entonces que la deflexión, el valor absoluto de la deflexión máxima, es igual a la desviación tangencial del punto A con respecto al punto C. Ya habíamos visto este gráfico con el signo correcto. La tangente que pasa por C es horizontal, entonces el giro en C es 0. Planteamos, de acuerdo a los teoremas, que la desviación angular del punto C con respecto al punto A va a ser igual al giro en C menos el giro en A. Conocemos que el giro en C vale 0, entonces tenemos esta expresión de valores absolutos. Pero en estricto orden a la verdad debemos estipularlo así, que el giro en el punto A va a ser igual a negativo el giro de C con respecto a A. Y esa es nuestra ecuación 1. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la viga, por ser simétrica en geometría y carga, como se aprecia claramente en la imagen, vamos a obtener los valores de las reacciones, que en todo caso van a ser iguales a la mitad de la resultante de la carga uniformemente distribuida, en este caso igual a 1 tonelada. Cuando hacemos el diagrama de momentos, lo vamos a hacer por partes y lo analizaremos entre A y C, el apoyo A y el punto C donde se produce la deflexión máxima, bajo el esquema que aparece en pantalla. Ese diagrama de momentos por partes tiene esta forma, y aquí lo planteamos ya dividido para
EI, porque es con ese diagrama que trabaja nuestro método. Entonces fíjense ustedes, tengo aquí un momento positivo producido por la reacción en A y un momento negativo producido por la carga distribuida. Esos signos de los momentos en este diagrama de momentos por partes obedecen precisamente a esa consideración, que es un diagrama de momentos por parte. Yo voy a producir, voy a provocar aquí por la reacción que este extremo suba, y al subir voy a tener en la fibra inferior voy a tener tracción y en la fibra superior compresión. Eso me da un diagrama de momentos positivo. Si aplico a la viga solamente la carga distribuida, esa carga distribuida va a hacer que esta viga, esta sección de la viga se deforme como yo estoy girando el cursor hacia abajo, y al hacerlo hacia abajo me va a provocar tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior. Entonces me da un momento negativo. Determinemos pues los valores de momento para cada una de estas dos acciones. Por la carga uniformemente distribuida, es decir, por la que actúa desde el primer metro hasta nuestro punto C, yo voy a tener que el momento va a ser igual precisamente a 1, que es el valor de la carga uniformemente distribuida, por 1, que es la distancia, y multiplicado por un medio. Este valor de aquí es precisamente el valor que se produce por la carga uniformemente distribuida. Y si yo aquí evalúo y ya resuelvo esto y lo divido de una vez para EI, voy a tener esta expresión, que el momento dividido para EI es igual a 1 sobre 2 EI, porque el valor del momento me da exactamente un medio. Y para el momento positivo voy a tener por la reacción que vale 1, por la distancia que vale 2, dividido para EI, tengo el valor del diagrama de momentos, aquí es 2 para EI. Entonces, conocidos los valores de las ordenadas de los diagramas de momentos y conociendo su respectivo signo, yo paso ahora a determinar las correspondientes áreas. Tengo el área A1, que es un área positiva, la altura es 2 sobre EI, la base es 2, y como es un triángulo es un medio, y esto me da 2 sobre EI. El área A sub 2, primero que es negativa, menos, como es la parte inferior de la parábola, es 1/3 de 1, que es la base, y la altura, que es 1 sobre 2 EI. Esto me da como resultado menos 1 sobre 6 EI. Si aplico el primer teorema, el giro de C con respecto a A es igual a el área 1 más el área 2. Sumo esas dos expresiones, esos valores que he obtenido antes, y al sumarlos aritméticamente obtengo que la deformación angular de C con respecto al punto A es igual a menos 11 sobre 6 EI. Y ese es el valor del giro que yo estoy buscando para el apoyo A. ¿Por qué es negativo? Porque la tangente en el punto A se desplaza de la horizontal hacia abajo por la derecha, y eso es un giro horario y por ende negativo. A continuación paso a aplicar el segundo teorema y determino la deflexión
entre A y C, la desviación tangencial entre A y C, deflexión que habíamos dicho nos va a resultar positiva porque la estamos midiendo en A con respecto a C. Y esa deflexión, por el segundo teorema del método de área de momentos, es igual al producto de las áreas correspondientes por la distancia desde su centroide al punto considerado. Entonces, para el área A1, la distancia, el punto considerado es A. La distancia del centroide del área 1 es 4 tercios, que es igual a 2 tercios de 2. 4 tercios. Y la distancia del área 2, por tener una parábola, yo tengo aquí 1 que equivale a 3 tercios más, perdón, así a 4 cuartos, porque lo vamos a hacer en cuartos, más 3 cuartos de 1. 3 cuartos más 4 cuartos es 7 cuartos. Entonces resuelvo las operaciones aritméticas y obtengo que la desviación tangencial del punto A con respecto al punto C es igual a 57 sobre 8 EI, resolviendo obviamente la parte aritmética que tengo aquí planteada. Entonces la deflexión máxima es 57 sobre 8 EI. Me dio positivo, pero porque estoy tomándola con respecto a C. Por el análisis visual que se hace y por la comprensión lógica de lo que sucede, pues esa deflexión tenemos aquí que va a ser con dirección hacia abajo. Y esa es nuestra segunda respuesta.